Bienvenidos sean ustedes a la proclamación de Palabra Viva, Viva la Palabra, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llama ahora a tus amigos y familiares para que reciban la bendición de la Palabra de Dios. Celebración del 14º domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro Luz y Vida de la Comunidad Católica de Madera, California. Amamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Sabed, el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamamos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Pedimos por los pobres, los más necesitados, los que sufren crisis tremendas en su vida de trabajo o de estudio o de vida familiar, por aquellos que necesitan la palabra del Señor, que les anime, que los aliente en estos días de crisis, sobre todo aquellos que no tienen quien les consuele en el hecho del dolor o que están privados de su libertad, y aquellos que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Para todos ustedes es este servicio de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me traicionaron hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria A ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados, pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, como hemos dicho antes, se centra en la persona de Jesucristo como la buena nueva que ha llegado a un pueblo que desesperadamente necesitaba un líder. Esperaban con ansias al Mesías. Quieren ver en Jesús la respuesta a todos sus anhelos. La forma como Dios responde a las promesas mesiánicas parece ser un escándalo para unos, mientras que para otros ni siquiera se imaginaban que el Mesías ya estaba entre ellos. Y se preguntan cómo aquel hombre que todos hemos conocido, porque ha crecido entre nosotros, puede ser el que Dios ha asignado, no solo como el más grande profeta u hombre de Dios, sino como el Mesías o ungido del Señor, aquel que viene a ser el liberador y salvador y que revela el amor misericordioso del Padre. Es difícil comprender la crisis que Jesús causaba en sus oyentes. Para nosotros, los creyentes en su nombre, después de 2000 años, podemos ciertamente confesar que Jesucristo es el único liberador y salvador, el que revela la verdad completa de Dios y al mismo tiempo la verdad completa del ser humano, su vocación, dignidad y destino como personas hechas a imagen y semejanza de Dios y llamados a ser reflejo de este Hijo unigénito del Padre. Para los paisanos, parientes del Señor, sus vecinos, eso jamás fue fácil. Muchos hoy día todavía se escandalizan al escuchar o leer en el texto de Marcos capítulo 6 del 7 al 6, donde se describe a Jesús predicando en la sinagoga de su pueblo y cómo es rechazado y criticado. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Acaso no es el carpintero el hijo de María? ¿El hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? El escándalo consiste en que Jesús era un hombre muy conocido y ahora se presenta como alguien muy especial. Hoy día todavía hay personas que quieren ver en Jesús y en María un hombre y una mujer normales, regulares, diríamos con palabras chuscas, del montón. ¿Qué de especial hay en aquel hombre de Nazaret y en aquella mujer de la cual aparentemente parece haber tenido más hijos? Y algunos que atacan la fe popular y el dogma de la Iglesia Católica citan este texto para indicar que María tuvo más hijos y por lo tanto no es virgen. Este texto jamás habla ni de que María tuvo más hijos ni de que ella no sea virgen. El texto solamente menciona los hermanos de Jesús, pero no habla jamás de los hijos de María. En cambio, sí se dice algo muy particular de Jesús. La familia de Jesús ciertamente es una prueba de que el Mesías no es una mera idea, ni de la esperanza de los esenios o de las sectas de aquel tiempo que idealizaban un Mesías profeta, rey y sacerdote, sino que de verdad era un hombre de carne y hueso,
cuyas hermanas y hermanos eran bien conocidos y de los cuales tenemos que saber exactamente qué relación consanguínea tenían con el Señor Jesús. Y por otro lado, esta misma familia era un tanto escandalosa para el maestro de Galilea. El propósito de esta cita y de todo el Evangelio de Marcos habla de lo que es en sí la persona de Jesús y deja de lado sus familiares y hasta su propia madre, porque indudablemente su enfoque era en el Hijo de Dios, nacido de María. Aquí mismo, en este pasaje, se nos describe cómo el Evangelio, al centrarse en la persona de Jesús, simplemente menciona como el carpintero, hijo de María. Nunca se dice los hijos de María ni la familia de carpinteros. Aquí solamente uno es carpintero y solo uno es el hijo de María. Es muy raro porque normalmente en esa cultura y en ese tiempo se menciona el nombre o apellido del papá y su profesión. Mateo, hijo de Alfeo, o el hijo del tendero o del panadero, pero a la madre por lo regular no se le menciona. Esto significa entonces que María y su hijo Jesús eran muy especiales en el vecindario y círculo familiar en donde ellos crecen y se desenvuelven. Ya desde el comienzo de la redacción o composición de los evangelios hay una tradición que ve con mucho amor y respeto la persona de Jesús de Nazaret y su madre María. Entre los católicos hay una gran y especial devoción a Judas Tadeo. ¿Sabía usted que San Judas precisamente es uno de los conocidos como hermano del Señor Jesús? Igual que Santiago, igual que otro llamado José y Simón. Las hermanas ni siquiera son nombradas, pero todos ellos definitivamente no son hijos de una misma madre, sino de otra tal María, la de Cleofas, que también el Evangelio de Marcos nombra casi al final de su narración. Esta María era prima de María de Nazaret y le encarga a sus hijos para que al cuidado de su tía, que vendría a ser la Santísima Virgen, mientras que ella y su marido vivían en Jerusalén. Hay historias que narran cómo la Santísima Virgen cuidaba a estos hijos de su prima y los miraba como a su propio hijo. Les corregía porque eran muy mal hablados. Y cuando uno de ellos, Santiago, hace enojar a su tía María, Judas va corriendo a pedirle a Simón que corrija porque le está faltando el respeto a su tía. Y ella, llorando, les suplica que se porten bien, que estén preparados porque les espera una gran tarea al lado de su hijo Jesús. Obviamente, las varias mujeres que vivían en la casa de José, pero que no eran esposas de José, solo una era su esposa, la Virgen María. Las demás eran parientes, como suele suceder en una vecindad o en una casa donde hay varias familias. María educa a varios niños que después serán adolescentes y hombres y mujeres conocidos por todos en Nazaret. De entre ellos Jesús llamaría precisamente a Simón, que sería conocido como el Zelota, Judas Tadeo y también Santiago. ¿Sabía usted que de los 12 apóstoles, 6 comparten un mismo nombre o pares de nombres? Hay 2 Judas, hay 2 Santiagos y hay 2 Simones. 3 de ellos son conocidos como hermanos del Señor. Pero ahora ya sabemos por qué. Porque fueron criados por la Virgen María como si fueran de ella, pero eran en realidad sus sobrinos. Hoy la palabra de Dios nos dice que Jesús realmente tomó nuestra carne, es parte de nosotros, pero eso no significa que sea un hombre ordinario, uno del montón, ni mucho menos su madre. Era necesario que su madre fuera tan especial, tan pura, tan inmaculada, tan humilde, que de ella nacería aquel que vendría a ser el único Salvador y Redentor de la humanidad. Vino a cumplir con su misión sin avergonzarse de nosotros como sus hermanos y hermanas. Pero es el único hijo de aquella joven de Nazaret, cuyo esposo, tan honesto, justo y puro, como el Señor lo preparó para ser el jefe de su casa, de su familia.
Cuando vino el Espíritu Santo, una vez que su Hijo Jesús ascendió al cielo, María urgió a los evangelistas, a los apóstoles, que se concentraran en la vida y obra de su Hijo. Y cuando ellos le pedían que hablara de sí misma, ella no aceptó, prefirió